Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Un juez del condado de Fresno ha emitido una multa en contra de una escuela que reabrió a pesar de las órdenes locales y estatales de no hacerlo. El juez Tyler Tarpey presentó la multa contra Emmanuel Schools en la ciudad de Ridley de $50,000 por violar la orden de cerrar sus puertas el 15 de septiembre. El juez también llamó el desafío como despreciable y digno de castigo. El condado de Fresno y autoridades llegaron a un acuerdo legal que la escuela puede mantenerse abierta siempre y cuando sigan guías más estrictas, lo que incluye el uso de máscaras, el distanciamiento social y que 10% de su personal participe en una prueba. Ese requisito es para todas las escuelas en el condado de Fresno. As we bring groups together, especially in a school setting, we want to get ahead of any cases or outbreaks that happen, and we feel like a baseline testing program is appropriate. La escuela privada ha estado ofreciendo clases en persona desde el comienzo de su semestre de otoño y el juez anunció que si la escuela sigue las reglas implementadas, parte de la multa será eliminada. Y esta tarde el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Ali, informó que los negocios de tatuajes y masajes en esos condados que estén en el nivel morado de la categoría estatal podrán reabrir sus puertas y ofrecer sus servicios dentro de sus locaciones con modificaciones, uniéndose a los otros negocios como salones de uñas. Y al parecer, californianos tendrán que esperar más tiempo en comparación del resto del país para recibir cualquier clase de vacuna para COVID-19 que la FDA apruebe. El gobernador anunció que primero quiere verificar la seguridad de dicha vacuna. El gobernador Newsom dice que va a requerir que un grupo independiente apruebe la vacuna antes de que sea proporcionada en el estado. El grupo de seguridad contará con 11 líderes y expertos alrededor del estado. And this is the sober reality. The expectation cannot be this calendar year for the overwhelming majority of us to get to where we need to go as a nation, as a state. That will not happen until 2021. La administración de Newsom ha decidido que primero las personas más vulnerables estarán recibiendo la vacuna. En otras notas, se lleva a cabo una investigación luego de que posiblemente alguien le prendiera fuego a una caja de boletas en el condado de Los Ángeles. El incendio fue reportado este domingo fuera de una biblioteca en Baldwin Park. Bomberos tuvieron que usar un motosierra para abrir la caja y remover las boletas. El condado ya está trabajando en reemplazar la caja. So the registrar recorder has determined whose ballot was actually in this drop box that was damaged, and they are immediately resending everyone a new ballot for them to fill out and try again. Detectives están revisando video de vigilancia del área para poder descifrar qué exactamente fue lo que sucedió. Y esta noche, KC24 estará presentando el debate congresional para el Distrito 21 entre el actual congresista TJ Cox y su adversario David Valadao. No se lo pierda en vivo esta noche a las 7 por KC24. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan al valle? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? ¿Llega o se va el otoño? Es una opinión porque temperaturas ahora casi 90 grados. 90 grados significa no otoño, pero verano, y 90 grados exactamente en Lemoore ahora, pero 88 grados en Fresno y Hanford y Madera. Las temperaturas máximas hoy tal vez va a estar 90 grados en Fresno, pero ahora es un poco por debajo de 90 grados. Nuestro problema continúa a ser el humo y está brumoso afuera ahora en el Valle Central, pero la calidad del aire está mayormente moderada en el Valle Central. Un poco de buena calidad del aire, pero mayormente moderada. Y el humo está cerca de los incendios, pero mira eso, el humo nos muestra los vientos y los vientos, las direcciones de los vientos es diferentes en las montañas ahora. Y Futurecast Humo dice mayormente del humo va a estar cerca de los cientos solo, y la calidad del aire en el Valle Central tal vez
va a estar moderada de nuevo. Temperaturas en los 80s en el Valle Central, mayor. 90 grados exactamente en Los Banos, 89 en Mendota, 88 en Merced y Visalia, 87 en Tulare, 83 grados en Oakhurst. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado, temperaturas en los 80s, pero los 70s regresan el viernes y mira el domingo. 68 grados y en las mañanas, en la próxima semana, temperaturas en la mañana va a estar 48, 47, mucho más fresco en la mañana. Desiree, regreso contigo. Ya casi llega el otoño. Gracias, AJ. Autoridades en el área de Atwater investigan un homicidio. De acuerdo a informes oficiales, una mujer fue baleada un poco después de la 1 de esta mañana en una residencia en la cuadra 1400 de la calle Eucalyptus. Oficiales y paramédicos intentaron proporcionarle primeros auxilios, pero sus esfuerzos fueron en vano. La mujer murió en la escena. Oficiales revelaron que encontraron evidencia de que alguien disparó del exterior de la vivienda. Por el momento no se ha revelado el nombre de la víctima. El caso se investiga. Por otro lado, la oficina alguacil del condado de Fresno investiga un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Del Rey. Este hecho sucedió eso de las 9 de la noche de este lunes en el área de las avenidas Moro y Portola. Autoridades dicen que alguien en un vehículo se le acercó caminando y abrió fuego contra ellas. Uno de los individuos fue impactado en la pierna. La víctima fue llevada al hospital en donde se recupera. Por el momento se desconoce si es pandilleros. Y el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno dice estar trabajando en disminuir la violencia en la ciudad luego de que se reportara el homicidio de 5 personas desde el viernes. El fin de semana violento inició el sábado cuando un hombre de 22 años armado con un cuchillo apuñaló a su madre a muerte. Luego se dirigió a oficiales, lo que causó que abrieran fuego contra él, matándolo. La ciudad reportó su 50 homicidio el sábado por la noche cuando un cliente de Cigar World fue baleado a muerte al noreste de Fresno por un pandillero de 15 años. El adolescente fue detenido y el domingo un intento de robo dejó a un vendedor ambulante herido de bala en el centro de la ciudad. Por suerte, la víctima en este caso se recupera de sus heridas. 3 sospechosos fueron arrestados en relación con este caso. También el domingo oficiales informaron que Gregory Putnam, de 32 años, murió tras el intento de robo de un vehículo luego de comenzar a disparar en contra de personas en Fresno. He terrorized the neighborhood. There were people out here. He was shooting. With the gun, start hitting people's car door windows. Like, give me the keys. Give me the keys. Boom, boom. Keeps walking. We had to hide in the room for like. Cuando oficiales llegaron a la escena, el sujeto les apuntó con el rifle, lo que causó que dispararan contra él matándolo. La policía de Fresno pide la ayuda de la comunidad para recibir información adicional sobre estos delitos. Y un hombre de Fresno enfrenta cargos criminales que incluyen el conducir bajo la influencia de una sustancia tras chocar con un auto estacionado. Esto sucedió en el área de Ashland en Angus un poco antes de las 11 de la noche. Oficiales informaron que el conductor conducía a alta velocidad por la avenida Ashland cuando se impactó con el auto estacionado. 3 personas en su auto salieron y un hombre quedó atrapado. Bomberos tuvieron que usar una herramienta especial para poder liberarlo. Oficiales dicen que por suerte todos los pasajeros estaban usando sus cinturones de seguridad, lo que posiblemente les salvó la vida. En otros temas, bomberos continúan trabajando en el controlar el incendio Creek, pero buenas noticias luego de que se levantaran todas las órdenes de evacuación en el condado de Fresno. El incendio ha consumido más de 352,000 acres y está a un 61% de contención. Autoridades esperan que las temperaturas más frescas ayuden a combatir las llamas. Se espera que el incendio esté completamente controlado para finales del mes. Y al sur del valle, bomberos siguen ganando terreno en el incendio SQF Complex en el condado de Tulare. Autoridades reportaron que las llamas han consumido más de 168,000 acres y existe un 73% de contención. En otras cosas, la Fundación de Colegios Comunitarios de California ha recibido una donación muy generosa. Durante una conferencia virtual esta tarde se anunció que recibieron una donación filantrópica de $100 millones por los siguientes 20 años. La donación más grande de su clase que han recibido en estos momentos. Y claro, estudiantes del Valle Central se beneficiarán de este regalo.
Por otro lado, hoy fue un día muy esperado para el Colegio Comunitario de Fresno luego de que comenzaran el proceso de construcción de un nuevo estacionamiento. La estructura de 18 millones de dólares contará con 5 niveles y tendrá espacio para 862 autos. La ceremonia fue presentada virtualmente por la página de Facebook del colegio. Qué bueno. Así al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.